El creador de imágenes se alimenta de la experiencia que tiene cada día, de la cotidianeidad de su vida, para crear nuevas imágenes. Este es el ciclo de la imagen. Nuestra compañera Kimberly Evans nos va a hablar de la evolución de los videojuegos y de su impacto en la vida cotidiana. Alan García nos hablará del significado de Epifanía con el film Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Leopoldo Martínez nos hablará, como en otras ocasiones, de la relación entre la música y las imágenes. Y en la entrevista continuaremos nuestra plática con el diseñador Diego Padilla. Todo esto y más forma parte de nuestro panorama colectivo. Pues es muy interesante todo tu trabajo, es una gama muy amplia de actividades que tú has realizado y sabemos también que tienes un proyecto muy valioso, el Movimiento de Activación Ciudadana. Sí. Me gustaría que nos platicaras también algo de esto. Llegué a trabajar en Big Fish, en Elizabethtown, en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bastante casualmente. No había un plan en mi vida de hacer eso, y era una agencia donde tú llegabas ahí y no eran pasitos, era ya de que necesitamos este póster y aquí está la foto, y empiezas a trabajar inmediatamente en un proyecto muy grande y cualquiera puede ser elegido por el cliente por su diseño. A partir de haber trabajado dentro de esa gran infraestructura de BLT & Associates, con estos proyectos increíbles que me permitieron a mí poder diseñar y desarrollar estos pósters tan increíbles, sentí yo de alguna forma que el siguiente paso que yo tomara tendría que ser más grande. Y fue la razón por la que me salí de la agencia y estudié, hice la maestría de diseño gráfico en CalArts, donde estudió Tim Burton. En un mundo tan avanzado como el nuestro, es normal que nuestra vida esté estrechamente ligada a la tecnología. Un claro ejemplo de esto son los juegos de video. Un juego de video es un software creado para el entretenimiento, cuyo principio es la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico con mando a distancia. Actualmente hay muchos y muy variados temas en los videojuegos, como por ejemplo de guerras, de estrategias, juegos infantiles, juegos de video basados en las películas, en las historietas e incluso en caricaturas, cada uno tan atrayente para cada tipo de público. Desde su creación hasta nuestros días, los juegos de video han sufrido grandes avances. La aparición del CD o del DVD como soporte provocó grandes innovaciones, dejando obsoleto el original sistema del cartucho. Con ello, las compañías de videojuegos se vieron obligados a innovar
para crear nuevas formas de juego, haciendo historias más complicadas, con más interacción física y gráficas más reales. Todo esto para acaparar a más público. Un claro ejemplo es el juego llamado The Sims, un simulador de la vida cotidiana, el cual te permite crear un personaje a tu gusto en un mundo virtual con ventajas y desventajas, lo más parecido al mundo real. En cuanto a consolas y jugabilidad, el ejemplo más reciente y revolucionario es el llamado Kinect, un agregado del Xbox 360 Microsoft Corporation. Se trata de un sistema que a través de cámaras y sensores desplaza el mando a distancia, convirtiendo al jugador en el controlador del personaje a través del movimiento. Al final, un videojuego puede entretener, divertir, incluso educar. Claro que considerando que todo en exceso es malo y que es mejor mantener una vida real a una vida virtual. Cuando llegué a Monterrey hace 3 años, llegué a invitación de la Universidad de Monterrey, donde diseñé la carrera, el currículum de la licenciatura de diseño gráfico. Igual, presente momento en Monterrey, hubo un cambio increíble de una transformación social que yo jamás hubiera esperado haber visto. Una ciudad que está creciendo, que es bella, que es diversa, que tiene aspectos que son muy grotescos, pero también otros aspectos que son muy bonitos. Y la naturaleza se me hizo algo muy impactante y decidí yo que era muy importante para mí quedarme aquí un rato más. Y salió el movimiento de activación ciudadana, que a mí se me hizo espectacular porque estamos tratando de alguna forma de utilizar el arte y el diseño como un agitador social, ¿verdad? ¿Tienen algún producto que nos puedas decir de este movimiento de activación ciudadana? Pues sí, mira, el movimiento de activación ciudadana realmente a lo que se dedica son 3 cosas, ¿verdad? Bueno, tiene 3 objetivos, pero yo creo que lo más grande que tiene el movimiento de activación ciudadana es crear un diálogo entre el individuo, la organización de la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades, que es algo que no existe. ¿Por medio de qué se construye el diálogo? Se construye el diálogo primero por medio de activaciones para que las personas empiecen a entender el poder de ser un ciudadano. El hecho de que tú vives dentro de una ciudad y pagas impuestos y utilizas la infraestructura de una ciudad te da a ti ciertos derechos como individuo, pero también ciertas obligaciones que se tienen que cumplir. ¿Ya han llevado a cabo alguna de estas actividades? Sí, claro. Es un proyecto masivo que necesitamos mucho apoyo de todos los rubros de la sociedad, ¿verdad? Empezamos con un fenómeno que se llama flash mob. Y la metáfora en un flash mob es que hagas tú una rutina de movimiento de tu cuerpo. La idea detrás de eso es entender que así como puedes hacer que alguien se mueva contigo, también puedes transmitirle algún sentido positivo sobre su poder de cambiar la ciudad a lo que ellos quieran que sea. Esto todo va a quedar representado en alguna especie de documento de diseño, ¿sí? Donde se va a entender que en tal fecha, tales personas viviendo en tal lugar creían tal cosa acerca de su importancia dentro de una ciudad, dentro de un estado y dentro de un país. Una publicación. Una publicación. Y hay partes de esta publicación, es decir, ¿van a salir primero algunas partes y luego conformar un todo? Para nada, porque la publicación se está creando, es algo real, ¿verdad? La publicación se escribe a partir de cada junta que tenemos, cada entrevista que hacemos, cada persona que conocemos, se escribe otra página de la publicación. ¿Para cuándo podríamos esperar este trabajo? Yo creo que esto es a largo plazo, ¿verdad? La finalidad realmente es todo lo que pasa en medio, ¿verdad? Todo lo que pasa entre el primer momento en el que empezamos MOVAC, el doctor Jacobo Wapinski, pero lo importante de MOVAC es este movimiento en medio del principio y cuando se plasma ya una memoria. Pues nos va a dar mucho gusto estar atentos a las actividades que ustedes están realizando para
saber el tipo de transformación que nos propone. Pues espero que, más que estar atentos, espero que se unan y que participemos todos, porque realmente no es algo la idea no es algo que sea observable, sino que algo que sea participable y que sea observable después, posteriormente, quizá por otra generación. Muy buenas noches, damas y caballeros. En esta ocasión vamos a platicar sobre epifanía. ¿Qué es la epifanía? Cuando vemos una película, por lo general nos encanta que los finales nos impacten. Tenemos películas con finales impactantes como Los Otros, Sexto Sentido, El Planeta de los Simios. ¿Las recuerdan? Estas películas nos encantaban porque hasta el final nos guardaban una gran incógnita. Al ser revelada esta incógnita, sentíamos un gran placer con estas películas. A esto le llamamos epifanía. Comúnmente no nos gusta que nos cuenten el final de las películas. ¿Saben por qué? Es por eso, porque una vez que sabemos cómo termina, perdemos el gusto porque creemos que ya no tiene sentido ver la película completa si ya sabemos en qué termina. Esta película basa su estructura narrativa precisamente en una epifanía, pero vamos a platicar cómo, en este caso en particular, aun aunque pudiéramos anticipar el final de la película, no es lo importante de la misma, sino precisamente ese trayecto que cursa el personaje protagónico para llegar a ese desenlace. Veremos cómo conocer incluso a veces el final de una película nos ayuda a disfrutar otro tipo de cosas que suelen ser igual o muchísimo más importantes que descubrir de qué se trataba o en qué termina, como las cuestiones técnicas, la actuación, interpretaciones psicológicas, etc. En Santa Sangre, Alejandro Jodorowsky introduce muchísimos símbolos en esta película. Esta película es digna de hacer análisis muy profundos, tanto de personajes, de los elementos que aparecen, diálogos, etc. Sin embargo, vamos a empezar platicando un poquito del contexto de la película. Santa Sangre nos habla de la historia de Fénix, quien es el personaje protagónico, quien es hijo de Orgo y Concha, quienes son dueños de un circo. La relación que existe entre Fénix y sus padres es un poco complicada. De hecho, nos serviría de apoyo platicar aquí un poquito de las teorías freudianas, el complejo de Edipo, ya que existe una relación muy afectiva entre el hijo y la madre, y precisamente el padre es una figura de autoridad bastante imponente, que precisamente merma un poquito la madurez y el crecimiento del niño, lo empieza a configurar de una forma que va trastornando su futuro. Recordemos que para el complejo de Edipo, Sigmund Freud, un psicoanalista de principios del siglo XX, utiliza la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, para establecer sus teorías con respecto a la psique humana. A grandes rasgos, el complejo de Edipo nos dice que existe un momento en el cual el niño tiene algún deseo o atracción hacia la madre y ve al padre como una persona rival que le impide esta unión o esta felicidad con la madre. Stop crying like a little girl. I'll give you a charm. That'll make you a man. Fénix se muestra en la película como una persona trastornada porque la figura paterna, que freudianamente hablando configura las características y el comportamiento del muchacho, obviamente están incompletas, están fraccionadas. El cariño que tiene hacia la madre perdura después y todos, yo creo que cuando vemos esta película ya anticipamos que el personaje de la madre es un personaje irreal, es una especie de espectro o está en la mente del personaje protagónico de Fénix. Por supuesto sabemos que al final de la película vamos a descubrir que la mamá no existía, que era parte de su imaginación de alguna forma. Es importante señalar que en esta película tratan de mantenernos una incógnita hasta el final, la epifanía. ¿Cuál es esta?
Lo que tratan de ocultarnos de alguna forma es que Fénix, a raíz de esta tragedia que vive con sus padres, que lo deja en la orfandad, provoca que se vuelva un asesino serial, al no saber relacionarse con las personas, principalmente del sexo opuesto. Para este momento, la gran incógnita es el personaje de la mamá que reaparece, que le obliga a cometer estos asesinatos, de alguna forma, aunque no lo quieren plantear como una gran incógnita que será revelada al final, la epifanía, sabemos o anticipamos que este personaje está en su mente. Aquí ya conocemos el final, pero ¿realmente valdría la pena dejar la película en este momento porque ya sabemos el final? No. Empiezan a pasar una serie de cosas que provocan que existe una empatía, aunque tenemos un personaje de asesino serial, existe una empatía del espectador con Fénix. Y nosotros, aunque ya sabemos cuál es el desenlace, queremos que llegue como una cura para el personaje. Aunque se trata de una película, el comportamiento de Fénix es humano, demasiado humano. Y sabemos que estos comportamientos, para bien o para mal, se han repetido en la historia de la humanidad. Ahora reflexionemos lo siguiente. Si nosotros analizamos las películas a través de estos análisis, estas observaciones que hacemos, y en muchas ocasiones nos sirven para entender comportamientos de nuestra propia vida, podríamos incluso en este momento voltear hacia nuestras vidas mismas y comenzar a analizarlas como filmes, como películas, en las cuales ya conocemos el final de nuestra historia. Si ya conocemos el final de nuestra historia, si ya sabemos cómo acaba nuestra vida, ¿por qué no empezar a disfrutar del camino? Unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta. Y juré no decírtelo jamás. Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Muy bonita la vista desde aquí, ¿no? Sí, es una ciudad impresionante, la verdad. Pues tú actualmente radicas aquí en Monterrey, Diego, Sí. y es una ciudad, como tú te habrás dado cuenta, llena de muchas imágenes de todo tipo, publicitarias principalmente. ¿Qué opinas tú del diseño gráfico aquí en Monterrey o digamos también de su cultura visual que nos rodea? En términos específicamente de diseño gráfico, no podría decir realmente que me inspira a Monterrey. Siento que es una ciudad muy competente dentro de ciertos estilos que son establecidos en otros lugares, pero no siento yo que aún se ha creado algo que para mí que particularmente sea interesante de Monterrey, y yo creo que para mí eso es un reto también. Y creo que lo que Monterrey está tratando de proponer de alguna forma, no sé si lo están haciendo tan conscientemente, es ser una de estas ciudades globales. En ese sentido, ¿tú crees que las localidades como Monterrey o como cualquier otra ciudad importante puedan distinguirse con una identidad local o tienen que entrar necesariamente a estas identidades globalizadas? Es que se puede crear una que
que tome en cuenta el contexto global de diseño, ¿verdad? Puede crearse definitivamente, no tiene que ser algo que haga tanta referencia al lenguaje visual vernáculo anterior. Si tomamos el ejemplo del estilo internacional suizo, creo que la idea de ellos era tratar de crear unificación y paz dentro de Europa durante las guerras, ¿verdad? Y de ahí nace Helvética y todas estas propuestas de crear un lenguaje universal, que al final de cuentas yo creo que ciertos países empezaron a resentirlo porque empezó a crear como una especie de cultura homogénea en Europa, no tomando en cuenta las diferencias entre los países europeos, y hubo una crítica de haber tratado de crear ese lenguaje universal. Y tú hablas de que probablemente, o más bien desde tu visión externa, tú vienes de fuera, distingues algunas características que no son propias y que puede que no sean las más notorias. ¿Cuáles podrían ser? Yo creo que eso tendría que ser, hay un cierto deseo de progresar y de tratar de llegar a ser más, ¿verdad? Pero al mismo tiempo siento que hay un resentimiento hacia ese progreso, porque ese progreso, ese tipo de crecimiento implica una introspección y una autocrítica bastante severa y bastante grande, que es algo que no está muy bien recibido aquí todavía. El diseñador gráfico, el diseñador en general, desde tu punto de vista, desde tu propuesta, entonces es una persona muy experimental, muy arriesgada, con participación social, preocupado de lo social. Pues muchas gracias, Diego, por tus palabras, tus ideas y por haber aceptado participar en esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. Hola, el video que veremos la emisión de hoy es un fragmento de la película Koyaanisqatsi, Life Out of Balance. Corresponde al género documental y fue realizada entre 1975 y 1982 y dirigida por Godfrey Reggio. El film muestra la colisión entre dos mundos opuestos y muy diferentes. Por un lado, la vida urbana y su tecnología, y por el otro, el medio ambiente natural. La palabra proviene del dialecto de los Hopis, una tribu norteamericana que habitaba la meseta central de los Estados Unidos y que entre sus múltiples acepciones significa vida fuera de balance, pero también vida en turbulencia o vida que lleva a la destrucción. Descripciones todas ellas que describen perfectamente el mundo actual. En el film se le presenta al espectador una multitud de vertiginosas imágenes, torrente visual que expresa la colisión entre estos dos mundos, por un lado el mundo natural y por el otro el perturbador vértigo de la vida moderna. El film fue realizado con la técnica de time-lapse, el cual consiste en disparar una fotografía a intervalos de tiempo determinados y posteriormente en un programa de edición unirlos y obtener así un efecto de película de imagen acelerada. La banda sonora de la película fue compuesta por el músico canadiense Philip Glass y lanzada como álbum en el año de 1998. La música se ha hecho tan popular que el mismo Philip Glass ha hecho tours mundiales interpretándola en vivo junto a una pantalla donde es proyectada la película simultáneamente. En palabras de su director, el film es sobre todos y sobre todo: política, educación, estructura financiera, estructura del Estado, religión, cultura, lenguaje. Todo ello vive sobre la tecnología. Y no es que usemos la tecnología, es que vivimos en ella. Si uno vive en este mundo, un mundo basado en alta tecnología, lo único que podemos percibir es un colchón de comodidad sobre otro. Pareciera que no nos damos cuenta que nos hemos encapsulado en un ambiente artificial, un ambiente sintético, y que hemos abandonado el mundo natural, el mundo original, el mundo de la naturaleza. Nosotros ya no vivimos dentro de la naturaleza, vivimos fuera de ella o encima de ella. Enseguida veremos un fragmento de esta hermosa película Koyaanisqatsi, acompañada con la música minimalista de Philip Glass.